Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 17. Comenzamos con el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Oremos al Señor. Eterno Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu socorro, tu ayuda, que nos inspira y que nos habla y que nos aumenta la fe. En el nombre de Cristo. Amén. Durante todos los evangelios podemos notar la importancia que pone el Señor en la fe como un tesoro, como una virtud muy necesario y bastante raro. Cristo habló al centurión y dijo: no he encontrado tanta fe en toda Israel. Y muchas veces, leyendo los evangelios, podemos oír frases del Señor como este: tu fe te ha salvado, o vete en paz, o a los ciegos, según tu fe te será hecho. Sabemos que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. También Cristo demandaba fe de sus discípulos, a veces regañándole, diciendo: oh hombres de poca fe, o ¿dónde está tu fe? Incluso generación infiel. Entonces, si es una cosa tan importante, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay tan poca fe? Y el Señor dijo una vez: encontraré fe cuando regreso. San Pablo lo llama la batalla de la fe. Significa que hay una guerra constante contra la fe. Si somos salvados por la gracia de Dios mediante la fe, entonces podemos tenerlo por cierto que esa fe será amenazada y Satanás tratará de destruirla. Sabemos también que la fe tiene frutos. Una indicación de la fe, o el termómetro de la fe, es el gozo. Aunque a veces, dijo Pedro, tenemos que pasar pruebas, dificultades, pero podemos seguir alegrándonos a pesar de las leves tribulaciones que pasan. Otra indicación de la fe es la gratitud. Si de verdad tenemos fe, nuestros corazones estarán rebosados de gratitud, y cuando nos quejamos es porque la fe, el nivel ha bajado peligrosamente. La fe también produce frutos de la fe, frutos de labios y frutos actuales, obras buenas que la fe produce. No somos salvos por las obras, pero cuando somos salvos, las obras deben seguir. Y en la lectura de Hebreos 11, que podemos mirarlo juntamente, tenemos una lista de prodigios y de milagros y cosas que fueron hechos por hombres inspirados por la fe. Y aquí el escritor, que los teólogos no saben quién es, yo sé que era San Pablo, el escritor de Hebreos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción
de lo que no se ve. La fe es una confianza inmóvil. La fe es la fuente de toda acción. Pero ¿de dónde viene y por qué es tan difícil conseguir? ¿Y por qué a veces se nos escapa como un pájaro de la mano? ¿Por qué vivimos en una vida a veces tan bajo en la fe? Si es la fuente de gozo, la fuente de paz, y por la fe podemos conseguir del Señor lo que necesitamos, ¿por qué hay tan poca fe? Kierkegaard, el teólogo danés, dijo, es difícil creer porque es difícil obedecer. Poco profundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la obediencia con la fe? ¿Será que no podemos creer porque nos cuesta obedecer? ¿Hay alguna relación entre la fe y la obediencia? Cuando Jesús dijo a los discípulos que tenían que perdonar incluso 70 veces 7, dijeran, Señor, aumentanos la fe. ¿Hay alguna relación entre poder perdonar a los hermanos con la fe? Y el Señor no dijo, ven acá, voy a orar por vosotros para que tengan más fe. Sino dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe muy pequeña, podía mover montañas. Entonces no es la cantidad de fe que tenemos, es en quién tenemos esa fe. Una fe pequeña puesto en algo sólido. Para mí la fe es como agarrarse a la roca cuando uno está en un mar embravecido. Es la fuerza de tu alma agarrándose a algo seguro. Y a veces vienen las olas y el viento para desarraigarnos. Pero el hombre que está bien arraigado puede desarraigar los árboles y mover las montañas. ¿Cómo está tu fuerza en agarrarse a lo seguro, al ancla? Ahora, la fe viene. ¿Cómo viene? Dice la Biblia, la fe viene. También la fe va. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no solamente escuchar, sino la Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Significa que tenemos que oír con una predisposición de obedecer. Oyendo, dispuesto a hacer caso. No está muy claro esto, que no tenemos derecho de esperar que Dios nos habla 2 veces sobre el mismo asunto. A veces Dios repite, como dijo a María y Marta, ¿no te he dicho que si pudieres creer, veréis la gloria de Dios? Pero cuando Dios nos manda y que Dios nos habla, no tenemos el derecho de decir, dígamelo otra vez. Con una vez basta. Y a veces nuestra fe va disminuyendo en vez de aumentando porque no hemos hecho caso la primera vez que Dios nos ha hablado. Pero vuelvo a la palabra de Kierkegaard. Es difícil creer porque es difícil obedecer. Quisiera yo sondear la profundidad de esas palabras. Es difícil creer porque es difícil obedecer. Y aquí en este texto en Romanos dice el profeta, que San Pablo repite en versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Escucharon, pero se endurecieron el corazón. Escucharon, pero se hicieron sordos. Hay muchos que no tienen fe porque están en una ignorancia total. Nunca han oído el Evangelio. No saben lo que es el Evangelio de Jesucristo y es una fe, es una tinieblas por falta de luz. Pero hay una tinieblas más densa que es
una tinieblas cuando rechazamos la luz. Entonces la fe viene oyendo, escuchando la palabra de Dios, de un corazón de fe comunicado a otro corazón de fe. La Biblia lo llama la palabra de fe que predicamos. Es importante que nosotros, los siervos de Dios, estemos llenos de fe antes de abrir nuestros labios para poder comunicar la fe de un corazón a otro. Y la palabra de Dios, la semilla eterna, engendra fe. Y esa fe, hermanos, tiene que estar basado en algo sólido, en algo real. La fe en sí no tiene importancia. La fe tiene que estar puesta en algo veraz. Ahora la Biblia dice que cada uno le ha sido dado la medida de fe. Significa que cada uno al nacer tiene un don de Dios. Ese don es la capacidad de poder creer. A veces esa fe está mal puesta. A veces vienen desengaños, desilusiones, en que produce una amargura en el corazón, en que la persona llega a no creer ni en él mismo. A veces el orgullo humano no permite que la persona cree porque él se cree más grande que ninguno, entonces no confía en nadie. Pero Dios ha dado a ti y a ti y a ti una medida de fe que cuando eras niña o niño tú tenías fe en tus padres y algunos tenían fe en Dios. Y esa fe o va en aumento cuando es alimentada o va disminuyendo cuando no ha sido alimentada de la palabra de Dios. A veces es una fe ciega, una fe puesta en cosas que no tiene solidez, no tiene base, fe en una mentira. Y como no creen y llega el momento cuando ven que era una mentira, terminan no creyendo ni en la verdad. Por eso dijo Cristo, ay del mundo por los tropiezos. Vendrán tropiezos, es imposible que no vengan, pero ay de aquel por la cual vienen. Y dice, si hace tropezar a uno de estos pequeños, estos niños que creen en mí, mejor que te tiras al mar y que te ahogas. ¿Cuántos niños han sido desengañados o su fe puesto en algo que no es real, que es una mentira? Y el corazón del Señor le duele, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, y Él es la roca sólida. Él es el ancla de nuestra fe. Y no solamente que Él ha prometido muchas cosas, sino Él ha cumplido también. Y dijo, derrumbe este templo, en 3 días lo levantaré. Y en 3 días salió de la tumba. Está sentada a la diestra de Dios Padre y está orando por ti y por mí. Ahora la fe será probada. No que Dios se deleite en probarnos, sino en el mundo en que vivimos. A veces es difícil agarrarnos a esa fe. Y dice el apóstol, Dios es fiel, que no nos permitirá ser tentado más de lo que podemos soportar, sino con la tentación dará un camino de escape. Y nota que este texto comienza con la palabra Dios es fiel, porque en las pruebas, en las tentaciones, es cuando somos tentados a decir que Dios nos ha abandonado, que Dios no es fiel. Pero esa fe es algo precioso. Es como un platero que pone fuego debajo de la plata para que sube la escoria. Él va quitando la escoria y así con el fuego va purificando la plata hasta que él puede ver su rostro reflejada en ese plata. Y Cristo nos mira hasta que puede ver su rostro reflejada en nuestras almas, que podemos agarrarnos a Él. Para Él la fe es tan precioso, es algo que nos dará la victoria, como dijo San Juan,
Esto es la victoria, nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer el mundo? La fe. Los discípulos también tenían sus momentos de duda. Incluso después de la resurrección, después que Cristo ha estado hablando con ellos, la Biblia dice algunos dudaran. Algunos dudaran. Tomás dudó. Las mujeres fueron las primeras en creer. Los hombres después. Me parece que sigue la misma sistema hasta el día de hoy. Gracias a Dios por las mujeres que van a veces adelante, arrastrando a los hombres. Mi madre fue la primera en entregarse al Señor, mis hermanas, y luego nosotros, los varones, al final. Pero gracias a Dios todos hemos llegado. ¡Aleluya! La fe es un don de Dios. La fe también es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es fe, amor, paz, benignidad, bondad. El Espíritu Santo produce fe cuando estamos llenos de su poder. La fe es un don de Dios también. La Escritura dice que somos salvos por la gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice que esa fe es un don de Dios. Un don de Dios. Un don que Él quiere darnos en esta noche para que podamos agarrarnos a algo seguro. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana ha pasado momentos difíciles de persecución y prueba. Y en esas pruebas la fe ha crecido. Las tormentas han hecho que las raíces se han profundizado aún más en Cristo y en su palabra. Y todavía la iglesia de Cristo está en victoria y está en aumento. Y la Biblia es el libro que más se vende mundialmente y que está penetrando detrás de cortinas y muros. La fe de los antiguos aún vive, aunque está siendo batallada. Perdimos la fe cuando no andamos por la fe. A ver si me puedo explicar. Si andamos por la vista, perdimos la fe de vista. Cuando uno anda por la vista, significa que anda por su razonamiento, por su intelecto, por sus sentimientos. Hoy me siento bajo, mañana me siento mejor. El que se dirige por los sentimientos va perdiendo la fe y perdiendo el camino, va descarriándose, va saliendo de la pista, porque con un paso en los sentidos ya se ha desviado de la vida dirigido por la fe. La fe está basada en la palabra de Dios y esa confianza que tenemos en Él, esa seguridad que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. La fe es paso a paso. Tomemos la tierra prometida paso a paso. Pero si vamos siguiendo los sentidos hoy, ya nos vamos desviando y mañana ya más lejos y dentro de poco nos encontramos en un desierto. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde le he dejado? ¿Dónde está Dios? Porque te has dejado dirigir por tu cabeza. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que creer que hay y que es galardonador de los que le buscan de todo corazón. A veces perdimos la fe cuando tratamos de entender todos los caminos de Dios, razonarlo, preguntando ¿y por qué? Y es tan natural, Cristo mismo en la cruz clamó ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay veces cuando la mente humana no puede entender las cosas eternas. La mente finita no entiende la infinidad. Y cuando estamos clamando ¿por qué? Podemos perder la fe. Mis músculos no son lo que eran hace unos años,
cuando levantaba peso y boxeaba y corría. Ya no puedo correr ni 100 metros. No porque soy viejo, sino que no estoy en forma, no estoy practicándolo, los músculos le he dejado. Los pulmones sí están bien, y el cerebro regular, pero las piernas ya no son igual. Y es igual con las cosas espirituales, cuando estamos tan metidos en lo material y no estamos tomando pasos de fe, ejerciendo esa fe, se va debilitando y debilitando, pero cada vez que tomemos un paso de fe, la fe va en aumento, creciendo. Hermanos, el Señor nos hace considerar el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesús. Y dice el escritor a los Hebreos en capítulo 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo y la fe van unidos. Considerad a Cristo, que ha sufrido tanta contradicción, tantos vientos contrarios, tantos contratiempos, tanta persecución, tantas blasfemias contra Él. Considerad aquel, para que tú no te desmayes y no cae su ánimo, porque cuando desmayamos es que la fe ha bajado. Recuerdo cuando la primera vez que iba a venir a España, tuvimos que tomar vacunas y fuimos al médico para que nos vacunase. Estaba con mi esposa y estábamos juntos y el médico le estaba poniendo la inyección y ella estaba pensando, todos los gérmenes se me están entrando en el brazo, en la sangre. Y yo sentí como un peso contra mí y miré y estaba ya para caerse. La tuvo que coger, porque con la mentalidad de que los gérmenes estaban penetrando la sangre, ya se desmayó. Y el médico le dijo, siéntete, y dice, póngate la cabeza entre las rodillas. Y ella al poner la cabeza entre las rodillas y la sangre bajó la cabeza, pues no se desmayó. Y hermanos, a veces nosotros también vamos desmayando y hay que poner la cabeza entre las rodillas, ¿verdad? Para que podamos recobrar nuestra fe. Si puedes creer, todo es posible al que cree. Pero la fe no viene esforzándose. Yo muchas veces en las campañas he forzado para creer. Qué difícil es a veces luchar para agarrarse a la fe. He visto personas cojos, ciegos, paralíticos. Y hay veces cuando la fe es tan natural como respirar, otras veces parece una imposibilidad tan grande. Y me he esforzado en predicar, en luchar y agarrarme a la fe. Pero el gran misionero Hudson Taylor dijo que la fe no viene esforzándose, sino reposando en el que es fiel. Reposando en el que es fiel. No hace falta gran fe, una fe pequeña en un Dios grande. Una confianza aunque tú no entiendes. Señor, tú nunca me vas a abandonar. Aunque no entiendes ni una cosa de lo que está pasando, confío que estás ahí y que sabes que estoy aquí. Yo recuerdo predicar una campaña en una ciudad y que era duro la campaña, qué difícil. Qué imposible agarrarme a la fe. Cada noche era una lucha contra los demonios de la incredulidad. Y cada noche me trajeran una mujer. Y el salón era muy largo, un salón de actos. Y me trajeran la mujer en una silla. Y me la arrastraran todos los cultos. Esa mujer coja, paralítica, el cinturón abajo y me la pusieran delante todos los cultos. Y yo luchando para conseguir la fe y no podía. Y todos los días me la llevaron otra vez al taxi. 5 cultos y cada vez que la venía a venir me hundía el corazón. Y yo estaba sufriendo mi propio cuerpo, tenía unos dolores terribles.
y luchando para que creyesen. Y venían a veces los mexicanos, me decían, estoy enfermo, sáname. Mire la pierna que tengo, sáname. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo puedo sanar yo a esta gente? Pero pensaban que era alguna especie de curandero, como había anunciado que Cristo iba a hacer milagros, y todos los días me demandaban, y yo tan vacío y luchando para conseguir, para agarrar algo, y nada. En la segunda semana, Dios me dio el don de fe. Yo no sé cómo vino, bajó del cielo. Y lo que era tan difícil la primera semana con las luchas contra las dudas, enseguida era tan fácil, y salté de una plataforma. Tenía yo la columna vertebral roto, que Dios me estaba curando a mí mismo. Salté ahí, tomé la mujer de las manos y dije, en el nombre de Cristo, levántate. Y tengo una foto todavía mostrando las lágrimas corriendo de las mejillas de su hija, mientras la madre después de 5 años comienza a andar. Pero la primera semana, una lucha terrible, hasta que Dios dio la fe. Hasta que los poderes diabólicos tuvieran que ceder, porque la fe viene por oír. Pero si durante toda la semana estamos escuchando muchas cosas que debilitan, viendo muchas cosas que nos debilitan, en una hora de culto la fe no llega a esa altura. La fe llega a la altura cuando estamos meditando en su palabra noche y día. Cuando nos hemos profundizado en el Espíritu Santo y hemos tocado el borde de su vestido. Yo recuerdo esas campañas que pasaba todo el día, no con los negocios como ahora, sino de rodillas delante de Dios en ayuno y oración, y salía con una fe que Dios me había dado. Y hermanos, vivimos en un mundo que chupa, que quiere sacarnos la fe. Por esto la importancia de estar en la presencia del Señor, de meditar en su tabernáculo. Como dijo David, tuve envidia de los pecadores hasta que entré en tu tabernáculo. Entonces entendí yo. Hay muchas cosas que no entendemos porque vivimos en el mundo y no en el ambiente de Dios. Cristo pasaba horas en la montaña orando, y cuando bajaba decía a los discípulos, ¿por qué no creéis? Es tan natural creer. Pero ellos vivían en el mundo en que estamos viviendo nosotros actualmente, el mundo lleno de dudas, de demonios, el mundo que quiere robarnos ese tesoro de la fe. No deje que el enemigo te roba lo que vale más que el dinero. La fe viene por el oír, y esa fe tiene que estar depositada en aquel que es fiel. Y fiel es Dios. Aleluya. Fiel es Dios. A veces Dios ha hecho cosas que no entendía yo. Y ahora entiendo algo más, pero aún hay cosas que todavía no entiendo, pero puedo decir, fiel es Dios. Y aunque pasamos rachas y dificultades temporal, sigamos agarrados a Cristo Jesús. Señor, no te dejo, aunque no entiendo. No trataré de entenderlo todo, pero trataré de creer tu palabra. La fe está basada en el amor. Si hay una relación muy mal con Cristo, no podrás tener fe en Él. Si tú tienes una relación mal con tu padre, aunque tu padre es un millonario, no te atreverás a pedirle nada, porque dice, Él no me va a dar nada, que no me quiere, me ha echado de casa. Pero si hay una relación muy íntima con tu padre, y Él tú tienes una fe completa, es decir, Padre, dame un Rolls Royce, ¿no? Un Mercedes. Yo cuando pasé incluso hambre aquí en Málaga, no tenía la menor duda que si llamase a mi padre cobro revertido me mandaría todo lo que necesitaba. No lo hice porque tuvo que llamar al otro padre del cielo. Pero tenía esa confianza que mi padre no me iba a dejar morir de hambre. Y cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Aumentanos la fe, Señor. Y el Señor dijo, si tuviera fe pequeña, como un grano de mostaza,
No es una fe grande que necesitas, algo pequeña pero inmovible. Y según me dicen, el grano de mostaza es una semilla que no se puede mezclar con otras semillas. Y si tenemos fe pura, sin dudas, podemos decir esta montaña, muévete, y se moverá. Oremos al Señor que Él nos quite las dudas. Qué difícil creer cuando no queremos obedecer. Pero vamos a decir, Señor, estoy dispuesto a obedecer. Auméntame la fe. Perdóname mis dudas. Perdóname mi incredulidad. Perdóname mi corazón malo de incredulidad. Y auméntame la fe en que puedo hacer lo que tú pides de mí. Y puedo producir fruto de la fe. Y puedo tener ese fruto del Espíritu que es gozo y paz y fe y bondad. Padre Santo, sabemos que esta fe no vendrá luchando ni esforzándonos, sino reposando en aquel que es fiel. Tú nos ves, Señor, conoce nuestro ánimo, conoce que algunos están al punto de desmayar. Pedimos por ellos, Señor, que tú le levantas. A algunos como Pedro que han quitado sus ojos de ti y han puesto sus ojos en las circunstancias que le rodean y están al punto de ahogarse. Pedimos por ellos, Señor, extiende tu mano, Padre Santo, y levántale. Aunque su fe ha sido débil, tú sacaste a Pedro del agua, aunque falló su fe, tú no le fallaste a él. Y aunque nosotros fallamos y somos infiel, tú sigues fiel. Aumentanos la fe, aunque sea como un grano de mostaza, Señor, que sea una fe pura y una fe puesta en ti. Aleluya. Porque vano es el hombre y el brazo del hombre es débil, pero tú eres omnipotente y no tenemos dónde acudir sino en ti. Y Señor, hay personas necesitadas que han venido buscando socorro y no tenemos nada que darles. Y pedimos, Señor, que nos dé en nuestros corazones esa fe tan grande y tan gloriosa, que podemos decir como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo, levántate y anda. Señor, tú eres el autor de la fe. Tú eres el consumador de la fe. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en ti pongamos toda nuestra confianza, no en nuestros sentimientos, ni sentidos, ni intelecto, sino en así ha dicho Jehová. Gracias, Señor, que tú estás aquí y que tú quieres hacer maravillas, aumentándonos la fe en un Dios que no puede fallar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.